París es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Constituye el único departamento unicomunal del país. La ciudad de París, dentro de sus estrechos límites administrativos, tiene una población numerosa de habitantes. Sin embargo, en el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio de París, y es hoy en día, con una población de 12.405.426 habitantes en 2013, la segunda área metropolitana del continente europeo, después de Londres, y la 28ª del mundo. La región de París es, junto con la de Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa, con 607.000 millones de euros, 845.000 millones de dólares. Produjo más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto de Francia en 2011. La Défense es el principal barrio de negocios de Europa. Alberga la sede social de casi la mitad de las grandes empresas francesas, así como la sede de 20 de las 100 más grandes del mundo. Durante el siglo XIX, junto con la ciudad de Londres, París fue el centro de desarrollo de proyectos arquitectónicos dentro del marco de la Revolución Industrial y sus famosas exposiciones. Ejemplos de ello son el Mercado de la Madeleine, en 1824, las Grandes Halles iniciadas en 1853, las Galeries des Machines y la Torre Eiffel, ambas realizadas en la Exposición de París de 1889. Conocida también como la Ciudad de la Luz, es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. Entre los monumentos de la ciudad figuran la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré-Cœur, el Palacio de los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier y el barrio de Montmartre, entre otros. También museos como el Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, así como un extenso sistema de educación superior. París ocupa un lugar importante en el ámbito de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. Etimología. París obtiene su nombre del pueblo galo de los parisios, en latín, parisii. La palabra París deriva del latín civitas Parisiorium, la ciudad de los Parisi, designación que predominó sobre Lutetia, cuyo nombre completo era Lutetia Parisii. No se conoce con certeza el origen del nombre de los Parisii. París tiene muchos sobrenombres, el más famoso de los cuales es el de Ciudad de la Luz, la Ville Lumière, nombre que remite a su fama como centro de las artes y la educación, pero también, y tal vez por lo mismo, a su adopción temprana de la iluminación urbana. El gentilicio de los habitantes de París es parisino, que en francés se dice parisien. A veces, los franceses que viven fuera de París se refieren a sus habitantes como parigots. Pero el término, antaño despectivo, ha sido adoptado por los parisinos y ha perdido esa connotación. Jacques Antoine Dulaure dio una explicación posible al origen del nombre de los Parisii, asociándolo a la diosa egipcia Isis, a causa del descubrimiento de una estatua de la diosa encontrada en la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Esta estatua era delgada, alta, erguida, negra, casi desnuda, vestida con ropa adornada en pliegues alrededor de sus extremidades y se encontraba situada en la pared del lado norte, donde se encontraba el crucifijo de la iglesia. Se la llamaba el ídolo de Saint-Germain-des-Prés. El escritor François Maspero afirma que el culto a Isis estaba muy extendido en Francia, especialmente en la cuenca de París. Por todas partes existían templos de Isis según la terminología occidental, pero sería más exacto decir de la casa de Isis porque dichos templos fueron llamados en egipcio Pero-Par, palabra que en egipcio antiguo significa exactamente el recinto que rodea la casa. París sería el resultado de la yuxtaposición de Per-Parisis, palabra que designa las ciudades de Egipto. Los Parisii también le dieron su nombre a las localidades de Ville-Parisis, Cormeilles en Parisis, Fontenay en Parisis y a la región de Parisis, también conocida como Plaine de France y que a su vez le dio el nombre de Francia a todo el país.
París está situado en el norte de Francia, en el centro de la cuenca parisina. La ciudad es atravesada por el río Sena. En el centro de la ciudad destacan dos islas que constituyen su parte más antigua, Île Saint-Louis y la isla de la Cité. En general, la ciudad es relativamente plana, y la altitud más baja es de 35 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del centro de París destacan varias colinas, siendo la más alta Montmartre con 130 metros. La última gran modificación del área de París ocurrió en 1860. Además de la anexión de arrabales periféricos y de darle su forma moderna, en esta modificación se crearon 20 distritos municipales, dispuestos en forma de espiral y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. De los 78 kilómetros cuadrados que abarcaba París en 1860, la ciudad se amplió hasta los 86,9 kilómetros cuadrados en la década de 1920. En 1929, los parques forestales Bosque de Boulogne y Bosque de Vincennes se anexaron oficialmente a la ciudad, lo que conformó su área actual de 105,4 kilómetros cuadrados. El área urbana se extiende mucho más allá de los límites de la ciudad, con extensiones de crecimiento urbano a lo largo de los ríos Sena y Marne hacia el sudeste y este, así como a lo largo del Sena y del río Oise al noroeste y norte. Más allá de los principales suburbios, la densidad de población desciende bruscamente. Una mezcla de bosques y de zonas agrícolas con una serie de ciudades satélites distribuidas de manera dispersa y relativamente uniforme. Esta corona urbana, cuando se combina con la aglomeración de París, completa el área urbana de París, que abarca un óvalo, 14.518 kilómetros cuadrados, un área cerca de 138 veces mayor que la de París. Clima. El clima de París es clima oceánico templado o, también denominado clima de transición, al encontrarse alejada de la costa. Las precipitaciones son algo abundantes, aunque no excesivas, con una media de aproximadamente 636 milímetros y están repartidas a lo largo de todo el año de forma regular sin tener un destacado mínimo pluviométrico, es decir, una estación seca. Las temperaturas en verano pueden superar los 30 grados centígrados ocasionalmente, aunque rara vez se superan los 35 grados centígrados. Las temperaturas máximas suelen rondar entre los 25 grados centígrados y 30 grados centígrados y son frecuentes las tormentas. La primavera y el primer mes del otoño son suaves, con abundantes días de lluvia. Durante gran parte del otoño y en todo el invierno reina el frío. En algunos meses, sobre todo en diciembre, enero y febrero, el frío se da de manera intensa, con temperaturas que apenas superan los 7 grados de máxima y mínimas que muchas veces no llegan a 0 grados. Historia. Edad antigua. Caldarium de Cluny. Los parisios, pueblo galo del que se deriva el nombre de París, dominaban el sector cuando las tropas de Julio César sitiaron del lugar. Se cree que los parisios fundaron la ciudad de entre 250 a.C. y 200 a.C. Aunque se desconoce el lugar exacto del emplazamiento de la ciudad gala, si bien hay varios indicios que señalan que se establecieron en lo que hoy es la Île de la Cité, sobre todo por razones de defensa estratégica al estar protegido el asentamiento por los brazos del río Sena que abrazan dicha isla. En el año 52 a.C., cuando los romanos tomaron la ciudad, la rebautizaron llamándola Lutetia, y la reconstruyeron durante el siglo I en la orilla izquierda del río Sequana, Sena. En el siglo IV, el emperador Juliano el Apóstata estableció su cuartel general durante un invierno en la isla de Francia. Edades media y moderna. París toma su nombre actual en el siglo IV y Clodoveo, rey de los francos, la hace su capital en 508, tras su victoria sobre los romanos. Durante el siglo IX se construyeron murallas de protección sobre la ribera derecha, mientras que la izquierda fue destruida por los normandos en 885. Cuando los capetos consiguen el trono de Francia en 987, París es una de las dos grandes ciudades de su dominio personal. Con Felipe Augusto, 1190 a 1220, París se convierte definitivamente en la capital del reino.
Se construye una nueva muralla, protegiendo un sector más amplio. En el siglo XIV, Carlos V, 1371 a 1380, crea una muralla incluso mayor que la antes citada. Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Enrique IV construye los primeros conjuntos arquitectónicos modernos como la Place des Bosques. Su sucesor Luis XIII extiende la muralla de Carlos V sobre la orilla derecha. Luis XIV destruye esa muralla y ordena construir en su lugar los primeros grandes bulevares. Edad contemporánea. Toma de la Bastilla en 1789. A finales del siglo XVIII, la toma de la fortaleza de la Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se convirtió en el arranque simbólico de la Revolución Francesa, un proceso de profunda transformación del país que se había iniciado en París poco antes, durante los Estados Generales de 1789. Tras proclamarse emperador, Napoleón Bonaparte se decide por París como capital de su imperio, luego de haber contemplado a Lyon para tal privilegio. Bajo el reinado de Luis Felipe, la ciudad acelera su ritmo de crecimiento. En este momento, Pierre Daunou redactó la Constitución del año octavo. La transformación de París durante el Segundo Imperio de Napoleón III, 1852 a 1870, le dio a la ciudad su fisonomía actual. El emperador comisionó al barón Haussmann para que ejecutara los cambios necesarios para convertir a París en la ciudad más moderna del mundo en su época. Se demolió gran parte de la ciudad antigua y medieval y se dio paso a los grandes bulevares y a los edificios modernos, el más destacado de los cuales fue la Ópera Garnier. Se construyeron canalizaciones de aguas y otros importantes adelantos en obras públicas. Este periodo llegó a su fin después de la caída del emperador como consecuencia de la derrota sufrida por su ejército en la guerra franco-prusiana, momento tras el cual la ciudad fue testigo de la formación de la Comuna de París, en el cual los ciudadanos de la ciudad buscaron fundar un gobierno gestionado por el pueblo. Este movimiento fue cruentamente disuelto, después de una heroica resistencia popular. Las décadas de los 80s y 90s del siglo XIX continuaron dándole a la ciudad su fisonomía más conocida. París albergó durante la segunda mitad del siglo XIX varias exposiciones universales. La más destacada tuvo lugar en 1889 con motivo de la conmemoración del primer centenario de la Revolución. Para este evento fue construida la Torre Eiffel que, aunque debía ser desmontada una vez terminada la exposición, continúa actualmente en su emplazamiento original.